ya explicamos otras veces, hacemos este corte en la emisión por radio, pero durante esta pausa el coloquio continúa con preguntas del público que se graban tanto en audio como en video y después van a estar publicadas en nuestro sitio web en el especial a propósito de este encuentro del ciclo presidenciable 2019. Le traslado una de esas preguntas que nos llegó desde el auditorio. Hay quien pregunta, ¿cómo piensa negociar en la interna con el MPP y con el Partido Comunista y a su vez con los partidos de oposición? Porque, dice quien nos manda la pregunta, porque en algunos temas se lo ve más cerca de estos últimos, o sea, de la oposición. Firmado Luis Lacalle Pou. Yo qué sé. Ya lo hicimos, en la Intendencia lo hicimos, negociamos con la oposición y teníamos gente del NDP y del Partido Comunista. Digo, yo no creo en los cucos, pero en el personal, de repente hay gente que cree, yo no creo en los cucos, pero yo creo que lo que importa es la fortaleza de las propuestas y que estén en el sentido de la gente. Así que, y no es así lo que se dice, pero bueno, cada uno interpreta, la libertad es libre para interpretar lo que se quiera. Así que decirle a Lacalle Pou eso. ¿Tenemos a Lacalle Pou en sala? No, pero alguien que está en contacto, alguien que está en contacto, o con el publicista de Lacalle Pou. No, una cosa que me olvidé de decir, pero es verdad, está prácticamente todo el grupo que nos viene trabajando con nosotros en el área económica. Falta Ferreri, pero que está en el Consejo de Ministros, digo, no es había Consejo de Ministros y por lo tanto era imposible su participación. Sino, igual se dieron cuenta todos porque es ciertamente grande, es imposible no darse cuenta que no está. Le traslado otra de las preguntas. Hay quien pregunta, ¿debe la Dinama tener rango ministerial? Yo a veces vuelvo, miren, yo soy bastante, lo puede contestar, a ver si le podemos pasar la pelota a Alejandro, pero en lo personal, en sí, como tal problema no tengo problema. No creo que los temas vayan por qué lugar ocupan. Es una concepción transversal. Vamos a entender, la ciudad uruguaya es verticalista. Yo por lo menos cada vez que entré a la actividad privada me encontré con empresas que parecían el ejército. Me hablan ANCAP lo mismo, en la intendencia brutal. Yo creo que hay gente que no entiende lo que es la gestión matricial, lo que es la gestión transversal. Y importa mucho más asegurarse que determinadas políticas estén presentes en todas y cada una de las áreas para que sean parte de un imperativo estratégico que domine el accionar de cada uno que el lugar que tenga. Lo digo de corazón. Me importa mucho más que el área de medio ambiente haya una responsabilidad y esté en un lugar insertado que asegure que cuando se planifican políticas industriales, cuando se planifican políticas de energía, cuando se planifican políticas de infraestructura, cuando se planifica lo que sea, esté incluida la política, que el título. Acá antes se creaba un ministerio para repartir cargos políticos y hacer equilibrio, ¿verdad? Yo me niego a eso, me niego absolutamente. Me importa mucho más darle lugar al desarrollo a esa concepción de desarrollo sustentable con centro en el ser, desarrollo económico sustentable y con desarrollo en el ser humano que sintetiza nuestra propuesta, me interesa mucho más que asegurarnos de que esté presente la preocupación medioambiental en cada área. Algo parecido hicimos con el tema de género en la Intendencia y con el tema, bueno, con varios temas. No había un responsable, por más que pasara a estar en el gabinete que antes no estaba. Lo que importaba era que planeamiento urbano cuando desarrollara tuviera en cuenta discapacidad, género, etcétera, etcétera, personas mayores, que lo hiciera movilidad urbana, que lo hiciera, ¿entienden? Yo a veces hasta me asusta, porque todo parece solucionarse con nuevas estructuras verticales. Sinceramente, es no entender, no haber nunca aplicado y no entender qué significa la modernidad. Y la modernidad, gestión transversal, lo que muchos le dicen la estructura matricial. Tengo otra. Les repetimos, están llegando muchas preguntas, les repetimos igual el número. Ramón quería complementar un poco si se puede. Lo bueno es que el número está funcionando. Está funcionando. ¿El número alternativo está funcionando? ¿Sí? 099-66-9018. Está funcionando. Ramón. Complementando un poco lo que decía sobre la pregunta de Romina, sobre la postura del Partido Nacional en particular sobre un ministerio de medio ambiente. A nosotros lo que nos preocupa en realidad es un ministerio de medio ambiente ¿para qué?
Y acá lo que nosotros vemos es una concepción muy diferente entre la visión del Partido Nacional y la visión que tenemos nosotros. Nosotros no vemos el Ministerio de Medio Ambiente o la DINAMA de la década del 90, que es un concepto que en el mundo ha sido perimido, de la lucha entre un sector del gobierno contra otro sector de gobierno. Entonces, el concepto de fortalecer a la DINAMA para darle un rango ministerial y para que el ministro o la ministra de Medio Ambiente pudiera que pelearse con más éxito con el ministro o la ministra de Ganadería o de Industria, es un concepto que nos parece que es arcaico, que no es por ese lugar que va el mundo. Las principales democracias del mundo están yendo a una mirada más de cooperación, donde es la transformación estructural del sistema productivo y de consumo al que tenemos que ir en el mundo y al que algunos países están tratando de llegar. Y la cooperación no pasa por hacerse más fuerte uno contra el otro, tener más posibilidades de controlar y pensar que con eso se cambian las cosas. Justamente la mirada matricial es la que permite de una manera mucho más fuerte hacer las transformaciones estructurales que estamos precisando. Dicho esto, no descartamos para nada una nueva institucionalidad, al contrario, pero no con la mirada esta de un ministerio, con la mirada de los 90, simplemente para ser fuerte y para poder pelearse mejor con nosotros. Ese no es el concepto que tenemos. Muy bien. Otra de las preguntas que nos llegaban, ¿cómo se va a encarar el tema de la demanda presupuestal de la Universidad de la República de la UDELAR, teniendo en cuenta que en los últimos periodos de asignación presupuestal siempre se le otorgó bastante menos de lo que pedía? Decía. Sí, hay tres elementos fundamentales en nuestro, supongo que hablaremos después de eso, hablaremos del modelo de desarrollo que nosotros queremos llevar adelante, y dentro de eso la educación terciaria juega un papel fundamental. De hecho, en los últimos años hubo transformaciones muy relevantes en la estructura de la educación terciaria en nuestro país, no solamente la creación de la UTEC, desplegada en varios puntos del territorio, asociados al desarrollo en ese área, pero sobre todo la impresionante descentralización de la Universidad de la República. Ese es un camino que para nosotros es fundamental y tiene que incrementarse. Vemos tres preocupaciones en relación al desarrollo de la Universidad de la República en particular. Uno de ellos tiene que ver justamente con continuar el modelo descentralizador, aterrizado a las realidades locales. Lo contaremos después, cuál es el modelo de desarrollo y cómo se inserta eso en el modelo de desarrollo que estamos previendo, la transformación estructural de nuestra matriz productiva. Pero también vemos dos elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con seguir aumentando el número de investigadores con alta dedicación que tiene la universidad. Hoy eso se ha detenido de alguna forma. Hay una cantidad de investigadores que tienen posibilidad de concentrar su trabajo en la universidad y lo más importante, nuevamente para el modelo de desarrollo que queremos llevar adelante, que es la generación de conocimiento. Fundamental. Precisamos generadores de conocimiento y forma parte, se vincula esto con nuestro nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación. Y ese es un segundo imperativo para nosotros. Y el tercero tiene que ver con otro hecho, que somos víctimas de nuestro éxito. Estamos teniendo más del 54% de los nuevos ingresos en la Universidad de la República son primera generación en su familia de estudiantes universitarios. Seguimos creciendo, por suerte, muchísimo el número de estudiantes universitarios y eso lleva a que la relación docente-alumno esté disminuyendo. Había mejorado muchísimo, esté disminuyendo. Recuerden que se duplicó el salario universitario, se duplicó el salario de la educación en los últimos 15 años en términos absolutos, pero tenemos un tema que con tanta cantidad nueva de estudiantes tenemos que seguir mejorando la relación estudiante-docente. Pero el resumen más importante es él justamente, ¿para qué? Yo creo que el tema básico es determinar qué necesitamos y la universidad debe ser parte de ese proyecto. El avanzar hacia la finalización de la educación media de parte de un porcentaje mucho mayor que el actual y el inicio de la carrera universitaria y la terciarización es un objetivo estratégico para el modelo de país de desarrollo económico sustentable y centrado en el ser humano. Y por lo tanto, dentro de ese marco, está la pregunta y la respuesta a la pregunta. Ahora bien, implica masificar, implica preparar gente, implica también lograr que la universidad sea parte de un proyecto y esté inserto como un factor determinante de ese proyecto. Por eso mismo, el nuevo plan de desarrollo estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación, el PENTI2, tendría que estar muy orientado también a eso, a desarrollo de capacidades para lograr tener el sostén de ese salto en calidad de la nación. Hay
tiempo para una pregunta más. Sí, hay algunas preguntas Breve. relativas a, Breve la pregunta a y breve la infraestructura. Sí. Una de ellas es cómo evalúan el funcionamiento del régimen de PPP, si entienden que tiene que haber modificaciones para que sea más ágiles y qué rol va a tener en su próximo gobierno la figura de las PPPs. Bueno, nosotros primero, cuando uno mira el escenario global, las necesidades de inversión de infraestructura y otros temas, sin duda todo lo que sea lograr financiamiento viene bien. Habrá una capacidad de inversión del gobierno, que en el marco restrictivo que tenemos tampoco va a ser demasiado importante. Segundo, las PPP y los otros son las concesiones, son las herramientas que hay. Sin duda ha habido un proceso largo que generó aprendizajes. También es claro que, lo mismo, yo he hablado con otros países, me decían que ha pasado en todos lados porque tiene que ser garantista. Parte de la democracia es que los sistemas sean garantistas. Creo que ahora hemos empezado, bueno, un proceso, se calcula que en los próximos años ya empieza, por eso mencionaba bien Cristian, o sea, entre UPM y las PP, los 2.000 millones de dólares de las PPP, se calcula que el año que viene va a haber unos 15.000 puestos de trabajo nuevos, ¿no? O sea que sin duda son importantes. Igual de repente hay que afinar algunos aspectos del propio aprendizaje, de la realidad, para lograr que sean de repente un poco más eficientes a la hora de su implementación. Pero hay que encontrar el balance siempre de la transparencia con la eficiencia, ¿no? Capaz que, para complementar lo que decía Daniel, creo que esto es una nueva modalidad en el país, ¿no? y que llevó un proceso de aprendizaje tanto en el sector público como también en el sector privado, ¿no? Porque implica una lógica bastante distinta de a priori explicitar los riesgos, cómo presentar un pliego, etcétera, y también encontrar el financiamiento, que antes el privado eso no lo tenía que hacer. Entonces, está claro que por el lado de los cierres financieros, por ejemplo, eso ha sido un cuello de botella y tenemos algunas ideas de cómo eso puede mejorar, pero creo que en parte ha sido el aprendizaje. Si uno mira Inglaterra, que fue de los primeros países donde hubo PPPs, la primer PPP creo que le llevó casi 10 años en tener la obra lista, porque también llevó bastante tiempo aprender de cómo funciona esa modalidad, ¿no? Eso es un lado. Se puede mejorar también por el lado de la selección de proyectos. Por ejemplo, hay tal vez algunos proyectos que son chicos, que se han hecho por PPP y tal vez la PPP es un instrumento que sirve y es más eficiente para proyectos como el Ferrocarril Central, claramente, donde uno trae no solamente una inversión de afuera grande, etcétera, sino también un operador que puede ser más eficiente. Y esa búsqueda de la distribución eficiente de los riesgos es, creo que, una de las ganancias de las PPPs, aparte de diferir parte de su pago en el tiempo. Y ahí claramente hay cosas para mejorar. Creo que tanto en lo que es los cierres financieros y la selección de proyectos para hacer bajo esa modalidad. Para complementar, porque hay una experiencia de PPP bastante anterior a esta camada, muy exitosa. Es cierto que tenía más disponibilidad de financiamiento internacional, pero lo va a desarrollar Ramón. Sí, porque muchas veces hablamos como si la participación pública-privada fuera a través de la ley de PPPs, pero nuestro país tiene una experiencia liderada por Daniel, o casualidad, que fue la transformación energética. En la transformación energética conseguimos 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, o nacional también de inversión privada, en asociación con las empresas públicas, que fue un modelo súper exitoso y que de hecho está siendo replicado en el resto del mundo de una forma ad hoc de asociación pública-privada, que trajo inversiones, trajo conocimiento, trajo 50.000 puestos de trabajo. Eso es que solamente el sector energético trajo tanta cantidad de puestos de trabajo como los que la oposición dice que se están destruyendo en los últimos años. Y eso tiene que ver justamente con cuando hay un rol del Estado fuerte que coordina y que genera reglas de juego claras para el sector privado, bueno, pasan este tipo de cosas. Voy mientras que nos llegan otras preguntas, hay varias que estamos recibiendo, hay muchas que estaban previstas y hay otras que ya fueron contestadas, mientras voy a aprovechar para plantearle una que teníamos prevista nosotros. Está claro que los gobiernos del Frente Amplio han logrado bajar claramente los niveles de pobreza y de indigencia, ¿no? Pero, sin embargo, la pobreza infantil principalmente sigue siendo un problema, ¿no? Los mayores niveles de pobreza se registran entre los menores de 6 años, donde la pobreza alcanza a un 17% frente 17,2. 17,2 frente a un promedio de 8,1 a nivel país, ¿no?
Esa proporción bajó mucho, desde registro de 34% en 2010 o incluso de 50% en 2006, pero de todas formas sigue siendo demasiado alta, ¿no? Si vamos después subiendo en edad, la incidencia de la pobreza tiende a bajar, pero igual también es muy alta en otros estratos de la población infantil y adolescente, ¿no? 15% en el segmento de 6 a 12 años y casi 14% en el segmento de 13 a 17 años. ¿Tiene prevista alguna política específica para mejorar este aspecto? Sí, sin duda. Ahora, bueno, no salió la ley de primera infancia, pero va a tener que salir algo, donde claramente nosotros vamos a liderar cumplimiento de... Donde cuando nosotros hemos mencionado el tema de la presupuestación por programa, alguna gente, el 98% de los uruguayos no entiende lo que uno dice, pero ¿qué quiere decir esto? El presupuesto nacional se arma por incisos. Los incisos son cada área de un ministerio. Y entonces, cuando uno quiere... Yo fui 5 miembros de la comisión, miembro de la Comisión de Presupuesto y 2 años presidente. Para poder entender algo, para qué iba el dinero, era dificilísimo, porque no solo tenías que preguntar por qué se quiere incrementar este inciso, sino cuánto tenía antes, cuál es el plan estratégico, qué objetivo está cumpliendo. Claro, cuando uno va a la punta del fin, la verdad que se hace dificilísimo controlar nada. Otra cosa es tomar, por ejemplo, un programa que sea Primera Infancia. Primera Infancia no involucra un ministerio. Ahí está el MIDES, está el Ministerio de Salud Pública, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Trabajo, o sea, implica, y además mirar el contexto, no es solamente los muchachos, porque es cierto, están 17,2 en el tramo de 0 a 6 y están cerca de 15 en el tramo de 6 a 12, que es el siguiente tramo. Pucha, primer tramo, que es donde se forman las capacidades de adquisición de conocimientos, es donde hay mayor pobreza, que limita el desarrollo de esas capacidades. El segundo, donde se profundizan las capacidades de sociabilización e integración a la sociedad, también es el segundo nivel de pobreza alta. Obviamente es un problema grande. Uno dirá, sí, pero estaba más del 50%, o sea, en realidad los gobiernos Frente Amplio lo dividieron por más de por 3 a la pobreza infantil, entre 0 a 6, por ejemplo. Pero no alcanza, es gravísimo. Y por lo tanto, es buenísimo la reducción que ha habido. Igual es recontra preocupante que siga pasando. Y eso hay que abordarlo en un programa específico que implica saber que hay una masa de dinero presupuestal donde una parte se da para el Ministerio de Salud Pública, otra parte se da para el Ministerio de Vivienda, otra parte se da para el Ministerio de Seguridad Social, otra parte complementación de las intendencias, en una política coordinada que implique marcar objetivos, verificar que cada gasto cumple la meta especificada, pero tener esa transversalidad, porque esto está muy unido, por ejemplo, porque buena parte de las 80.000 personas que viven en los 25 barrios con vulnerabilidad socioeconómica, que es parte de nuestro plan de seguridad y convivencia, pero en realidad es parte de una política social global, ¿qué implica? Es lo mismo, no tomar la convivencia y la seguridad como un tema del Ministerio del Interior, no, es un disparate. Hay que sumar Ministerio del Interior junto al Ministerio de Vivienda y hacer intervenciones en esas zonas de alta vulnerabilidad socioterritorial que busquen dar calidad de servicios, accesibilidad, oportunidades laborales, o sea, el paquete, la visión global que retome la presencia del Estado y las oportunidades en ese sector, que el sector es, prever un futuro y que la gente empiece a tener un futuro. Digo, a mí no me lo contaron, o sea, yo hace muchos años que recorro barrios y pues sí, lo que pasaba hace 20 años y lo que pasa ahora. Y cómo, en buena medida la exclusión, estar fuera del sistema que se empezó a generar en la década de 80, 90, 70 y pico, pero y que fue tremenda, se profundizó con la aplicación de ciertos modelos económicos, ha determinado que en muchos lugares la perspectiva de futuro no exista. Vos hablás con gurises que están calzados y vos ves que están con una paliza de pasta base impresionante y ellos te dicen, la noción de futuro se pierde. ¿Estudiar para qué? Si yo posiblemente muera en un enfrentamiento con la policía dentro de un año. Entonces, hay que atacar con esa visión integral. No alcanza a tener una política, sea represiva, sea social. Hay que integrar. Y con primera infancia es clarísimo. Hay que hacer un esfuerzo porque reducir ese 17,2 yo creo que son de las cosas que como sociedad tenemos que romper moldes, ahí sí que hay que entender la transversalidad, que casi obsesivamente, política a largo plazo y transversalidad, son las dos frases que quien me escucha hace 15 años que estoy
en la actividad pública, digo con más insistencia, porque ahí sí es donde hay que tener políticas específicas. Ahora bien, no me sume que el MIDES haga una cosa por su lado, que el Ministerio de Vivienda haga una cosa por su lado, que el Ministerio de Salud por otro lado. Hay que trabajar transversalmente, focalizando en el problema y midiendo los resultados. Tenemos varias preguntas de relaciones laborales, digamos. Una de esas preguntas dice, ¿qué va a hacer en su gobierno en relación a las observaciones que hizo la OIT con respecto a las negociaciones colectivas? Tenemos otras preguntas que dice cómo va a manejar su gobierno las relaciones con los sindicatos. Desde las cámaras empresariales se entiende que el Ministerio de Trabajo ha sido poco parcial, digamos, ha estado como juez mucho más inclinado del lado de los trabajadores. O sea, son dos de varias preguntas que han llegado. Bueno, sí, aparte, cada vez que ya el otro día las mismas estaban con el documento de las cámaras empresariales, si quieren, repetimos lo mismo que hemos dicho. Primero, decir que para nosotros la OIT es, sin duda es una referencia mandatoria y por lo tanto se busca cumplir. Lo que no es verdad que la OIT diga que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Lo que la OIT dice es que lo que tiene que haber son reglas de juego para ambas partes reconocidas y cumplidas antes de llegar a cualquier tipo de medida. Nosotros, un poco antes de hacer con Ramón el plan estratégico de energía que ha cambiado la matriz energética del país y hace que Uruguay sea un ejemplo en el mundo de rapidez de cambio de la matriz de energía, sobre todo la eléctrica, y sobre todo de disminución de lo que es la emanación de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono fundamentalmente. Ahí hemos hecho un plan estratégico de industria donde uno de sus, siempre estos planes los basamos en imperativos estratégicos, ¿no? Que son los mandatorios y que tienen que cada medida contribuir en algo a ese objetivo, y uno era la modernización de las relaciones laborales. O sea, nosotros tenemos claro que tenemos que lograr, el Uruguay vivió una época donde la balanza estaba totalmente sesgada hacia el lado de las patronales. Hubo un momento en el cual, sobre todo salía la dictadura, siempre recuerdo, el Pepe del Día me decía, ¿qué pasa, Daniel? Antes la ocupación era la última medida, ahora es la primera, ¿qué pasa? Ahí le estamos errando en algo. Y obviamente tenemos, creo que, llegar a un punto donde cada uno con su independencia logre un relacionamiento con reglas de juego, con etapas a ser cumplidas, antes de llegar, por ejemplo, a un extremo de una medida, de una ocupación o de lo que sea. O sea, nosotros, y dentro de eso, poner todas las recomendaciones de la OIT, estamos dispuestos nosotros a trabajar en el cumplimiento de eso. Justamente para completar, digamos, este tema, mencionaba Pablo, y ustedes estaban contestando ahora a propósito de la queja presentada por las cámaras empresariales en la OIT. Ese es un aspecto. Pero después está en general la sensación, la opinión que tienen cámaras empresariales en cuanto a que en estos periodos del Frente Amplio la balanza se ha inclinado para el lado sindical, para el lado de los trabajadores. Juntando los dos aspectos, estos dos que acabo de mencionar, hay una relación, ¿cómo decirlo?, compleja, complicada con las cámaras empresariales. No es la ideal. ¿Cómo van a trabajar en esa materia? Primero, lo que importa son los hechos, ¿no? Y uno ve con interés lo que pasa en los consejos salarios, que no es más bien de acuerdos, y donde hay veces que el gobierno vota con los trabajadores y hay veces que se vota con los empresarios, y hasta hay veces que los empresarios y trabajadores votan por su lado contra el gobierno. Se han dado todos los casos. En todo caso, habría que revisar periodo de negociación en los consejos salarios por periodo. Pero en general hay un cuestionamiento de sí, esas cámaras de al papel del Ministerio de Trabajo. Está bien. Que no ha jugado como juez imparcial, que se ha ubicado la mayor parte de las veces al lado de los trabajadores, tanto en negociaciones como en conflictos, ¿no? Sí. Por supuesto que hay, y el problema es que las apreciaciones tienen que pasarse en la realidad. Yo te puedo decir, un destacado empresario me dijo en marzo del año pasado, en septiembre, el país está en la debacle, en septiembre se corta la cadena de pagos. Cada vez que lo veo le digo, che, ¿qué pasó con la cadena de pagos? Vamos arriba, está todo bien. Uno puede decir, yo también puedo decir que nos van a invadir de Plutón, que ni siquiera es un planeta, pero las cosas tienen que basarse en una realidad. Yo lo que sí creo es que por encima de las apreciaciones uno tiene que, con bases objetivas, avanzar hacia un modelo
de romper la demonización de las partes y buscar una forma colaborativa con la independencia de clase de cada uno, la independencia del posicionamiento. También en el Ministerio de Industria, Energía y Minería nosotros empezamos algo que fue interesante, que fue formar consejos sectoriales, en donde los consejos sectoriales buscaban tratar los temas, no prohibido hablar de salario, prohibido hablar de condiciones laborales, pero de qué forma empleadores, o sea, trabajadores, empresas y gobiernos se sentaban juntos a ver de qué forma mejoraba la competitividad del sector. Empezamos con varios, creo que se llegó a 16 en total, después a formar, o 18, no me acuerdo, 19 tal, pues yo después fui al ministerio, siguió con eso, pero eso es una forma diferente de trabajar, cada uno en lo suyo, pero no solo se discute el salario, etcétera, sino que se trabaja para ver de qué forma se mejora la competitividad. Yo lo dije el otro día en una presentación que la gente me invitó, que yo creo que el tema de productividad es fundamental, poner las negociaciones colectivas estar mucho más presentes y tener ciertos marcos que permitan involucrar de qué forma hacemos más competitivo a cada sector. Pero eso implica, yo no tengo duda, implica un cambio de cabeza, no tengo duda que de las dos partes, no hay ahí uno que se vea más afectados que otro, estoy convencido que las dos partes tienen que dar saltos en calidad. Hay sectores, antes se da mucho por sectores, hay sectores que tienen una tradición de relacionamiento, de entendimiento, de posición constructiva y otros que lamentablemente, como hace muchos años. Pero bueno, eso yo no me voy a poner a uno ni a otros. Lo que tenemos que generar los canales que permitan que unos y otros se modernicen. Yo creo que en todo caso, a las dos partes, en todo caso hay personas que de los dos lados que necesitan modernizar su cabeza. Pablo, ¿vas Sí, tú ahora? hay una pregunta más, hay muchas de relaciones laborales, pero hay otra pregunta que tiene que ver con si es necesario para usted adecuar el marco de la regulación laboral. Todo el mundo, digamos, señala que el futuro del trabajo va a cambiar notoriamente. No tengo digamos, ninguna. ¿no? Lo hemos dicho hace poco, o sea, lo dijimos en varias presentaciones y el otro día hablando con la CUTI queda claro, o sea, hoy el teletrabajo es una realidad. Hoy la CUTI tiene necesidad, porque necesita miles de nuevos puestos de trabajo que no están siendo cubiertos, tiene demanda, tiene oferta, exportamos 670 millones de software y 800 y pico nacional, llegamos casi a 1,5 millones, a 1.500 millones de dólares, y nos falta gente y tiene que contratar estudiantes. Ahora a su vez, con la lógica, y me parece muy bien, no quieren que deje de estudiar. Ahora bien, ¿cómo aplican los sistemas? Una persona que tiene horarios flexibles para hacer las 8 horas y cumplir todos los reglamentos. Con el teletrabajo lo mismo. ¿De qué forma hacemos que el teletrabajo? En ese sentido, hay que adaptarse a una realidad que nos marca todos los días que el mundo cambia. Nos quedamos unos minutos más para dar cabida por lo menos a 2 o 3 preguntas que puedan dale. haber quedado pendientes. Dale. Sí, tengo una que viene del público y concretamente que tiene que ver con el tema educativo, ¿no? Pregunta, ¿sería posible generar una coalición con el Partido Colorado en su proyecto de construir 136 liceos modelos? ¿Cuál es su posición con respecto a esta iniciativa? Nosotros... Hoy también en la platea está Talvi. Primero, todos los acuerdos que podamos llegar en base a compromisos nación y que sean para el bien del país, vamos arriba. Nosotros hemos hecho un análisis diferente, o sea, hoy por hoy están en proceso y nos comprometemos a reafirmar y pasar la planificación de la educación y de la Oficina del Presidente de Presupuesto y los recursos en el régimen de PPP. Están planificados unos 100 y largo centros educativos que no son solo liceos, cuidado. Hay IUTUS, hay CAIF, hay escuelas, complejo deportivo, hay la globalidad. Nosotros lo que hemos sí entendido, inclusive cuando hicimos ese estudio socioterritorial, hubo los temas que uno identifica que es un problema real, es la guetización de la exclusión social, ¿no? O sea, entonces esos 25 zonas son socioterritoriales donde aparte se da una exclusión. Yo tengo muchos relatos porque he estado, no estoy hablando desde el académico o el político profesional, yo estoy hablando del ingeniero empresario que aparte es dirigente sindical, que aparte estuvo en los barrios, o sea que puedo contar anécdotas concretas, pero de muchas realidades en donde muchos gurises, aparte de perder la noción de futuro, porque su tatarabuelo ya se quedó sin trabajo y estuvo fuera del sistema cuando las políticas neoliberales de Uruguay, sino además de eso, los muchachos perdieron, claro, o sea, perdieron la noción de futuro. Y aparte, ir a estudiar a 2 kilómetros, para ellos les cuesta empezar a estudiar, porque estudiar implica tener noción de futuro, pero ir a 2 kilómetros, olvídate. Entonces, la cercanía, el colocar
centros en el entorno de estos lugares, de estos 25 lugares de exclusión socioterritorial, es importante, por lo tanto nosotros agregamos alguno más. Dentro de eso lo que más hay son 45 liceos y 15 UTUs, dentro de esos 200 que son centros. Yo creo que en realidad lo que tiene que haber es que los lugares donde hay más exclusión implican tener mucho mayor respaldo. De repente hay barrios donde tú no requieres tener todo ese seguimiento integral, pedagógico, social, de cómo está integrado la familia, qué trabajo tienen, dónde viven, si tienen calle o no tienen calle o es barro. Eso en algunos casi no es necesitar. En otros sí tiene que tener mucho más refuerzo. No sé si habría que ver concretamente. O sea, muchos de esos, nosotros hicimos esa foto donde determinamos que son 200 porque le agregamos algunos que no permitían cubrir algunos de los 25 espacios socioterritoriales que no estaban cubiertos. Pero hay que verlo, hay que ver con nombre y apellido. Eso no me pidan ahora, porque es un número. Nosotros lo hicimos en base a un estudio real, que parte que venía haciendo. O sea, está de acuerdo básicamente y va por un lado similar con la propuesta de ustedes. Lo de modelo, sí, modelo. O sea, lo que tiene que hacer es tratar diferente a los que están en diferentes situaciones. Si eso es modelo, coincidimos. No sé, bien a qué se refiere, pero llegar a acuerdos, lograr, si decimos lo mismo, ¿qué importa quién ha sido el padre de la criatura? Lo importante es que la criatura crezca, ¿no? Lo último que le iba a plantear respecto a la educación tiene que ver con cómo se imagina que en un eventual gobierno suyo sería la relación con los sindicatos de la educación, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que en los últimos años ha costado llevar a cabo algunas reformas que en general en el sistema político hay consenso, como puede ser el sistema de elección de horas, por ejemplo, que ha costado cambiarlo por resistencias de parte del sindicato. Cuando le trasladábamos esta pregunta, por ejemplo, a la calle Pou y a Talvi, ellos decían, bueno, vamos a escuchar, vamos a tener una instancia de diálogo, oídos abiertos, pero llegado el momento, quien gobierna y el presidente está para eso y va a tener la decisión final. ¿Usted comparte eso y se va a parar igual? No creo que no sea un tema de autoridad, no solo quien gobierna. Lo vuelvo a decir, me parece perfecto capacitar, lograr que siga creciendo, porque el salario docente lo que más ha crecido a nivel nacional, queda claro, clarísimo, ¿verdad? O sea, si creció un 59% el salario real promedio, el de los docentes más, y está bien porque estaban aparte recontraenterrados, hay algunos dan cátedra de educación y hacía que los profesores y los maestros se quisieran ir, había que ser heroico para estar en el sistema educativo. Todo bárbaro, negociación y diálogo. Lo que yo creo que, la síntesis ya lo dije, el centro de la educación, el objetivo de todos los desvelos, en definitiva, tiene que ser el educando. Creo que con eso digo todo. O sea, aplicar las medidas que sean necesarias para tomar como base. Una de las cosas que nosotros decimos es hacer amigables los centros educativos y con comunidades educativas mucho más estables. O sea, con eso estamos respondiendo bastante. O sea, lo que importa es el objetivo para hacer las cosas mejor para los gurises. Eso es lo primero. Si hay un corporativismo que frena, va en contra de eso, obviamente no va a tener que ser considerado. No va a tener que ser considerado, pero ¿cómo se lo va a manejar? La experiencia de este periodo de gobierno. Está todo bien. Digo, un intento, el del presidente Vázquez, un paso que dio y que cada situación es dentro cada del situación. Frente Amplio mismo resultó controvertido y ni que hablar, complicó de ahí en adelante la relación con los sindicatos. Me refiero al decreto de esencialidad, ¿no? Lo tengo clarísimo y cada situación es cada situación y cada uno responde a lo que responde. Nosotros vamos a... Mira, yo te pongo un ejemplo clarísimo, porque aparte pasó cosas que algunos dicen que es poco importante, ¿no? A mí, de cierta forma, me embromó, digo. Me afectó un poquitito porque yo voy para adelante. El sistema montevideo de transporte estaba al borde de la crisis, pero crisis estructural de quiebre. 60 millones, bajar de 300 millones de boletos vendidos a menos de 250 millones de boletos vendidos, con un servicio, con una valoración ciudadana horrible y precio del boleto que tampoco colaboraba. ¿De acuerdo? Había que hacer una reforma estructural, ir hasta el hueso, ¿no? Y fuimos hasta el hueso. Primero tuvimos que asumir realmente que era imposible seguir manteniendo Rencopa a través del precio del boleto y tampoco de subsidios específicos, era de locos. Siempre con la opción de que nadie quedara sin trabajo, obviamente. Hubo que empezar a trabajar en la mejora del servicio, no a los ruidos, limpieza, atención al público y trabajar en el precio del boleto. ¿Tá? A tal punto que al usuario frecuente valía 31 pesos en marzo del 2017 y al usuario frecuente hoy vale 29 y hasta fin de año vale 29. Casi 3 años en donde bajó el precio del boleto al usuario frecuente. ¿Tá?
En el medio, ¿qué pasó? 3 veces, no importa. No todo el gremio, parte del gremio del transporte, acordándose de mi familia, digamos, en la puerta de la Intendencia. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Estábamos convencidos de que era una visión corporativa y que no entendía lo que estaba pasando y que el sistema del boleto no podía basarse en el precio, el sistema del transporte público en un mal servicio y en un eventual mal servicio y en el precio del boleto. Y fuimos para adelante, cumplimos, bancamos lo que había que bancar, algunas cosas me han dolido, obviamente yo fui dirigente sindical, que algunos ex amigos o amigos, pero que estaban acordándose un poco no muy bien de uno, hicieran comentarios, pues, en broma, pero cuando uno sabe lo que tiene que hacer y quiere hacerlo, lo hace. Así que respondo con la práctica, con lo que he aplicado en mi vida. Muy bien. Pablo. En nombre de Deloitte y en perspectiva le queremos agradecer al ingeniero Daniel Martínez, a sus asesores y a todos ustedes que nos hayan acompañado en el día de hoy. Y estamos cerrando este ciclo. Muchas gracias a todos. No pasa nada, está todo bien.